el mercado llega un mail de Caputo diciendo que por razones personales se retira de la entidad, cuando todos sabemos que no son razones personales. En primer lugar, porque fue el Fondo Monetario Internacional el que lo fue, o lo fueron. Estamos hablando de una decisión que claramente viola la autonomía del Banco Central. Y yo insisto con esto porque efectivamente hemos tenido un episodio, por ejemplo, de Martín Redrado atornillado de la silla del Banco Central defendiendo la autonomía, gente de su mismo pensamiento político, de sus mismas filas, y hoy tenemos claramente una decisión opuesta. Quiero decir esto porque Cañonero, que es el vicepresidente primero del Banco Central, se queda. Estamos hablando de que Cañonero y Sandleris, como secretario de Política Económica, que era su cargo antes de asumir como presidente del Banco Central y trabajando conjuntamente con Duhovne, son los garantes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no son figuras aleatorias. En tercer lugar, acá me parece muy importante resaltar esta cuestión. Ya va el segundo presidente del Banco Central que con acuerdo del FMI se va. Estamos hablando además de que desde que llegó el Fondo Monetario Internacional, el dólar trepó de 22 a 40. Claramente el gobierno subestimó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, subestimó que la economía se iba a decidir en Washington, subestimó que le iba a dictar política económica y habló desde un primer momento de un acuerdo precautorio. No es un acuerdo precautorio. Precautorio es un swap con China. Es lo que efectivamente hoy están ampliando, que generó el gobierno anterior por 11.000 millones de dólares y amplían a 9.000 millones de dólares más. Un acuerdo con el FMI, además en términos simbólicos, que Argentina vuelva al Fondo Monetario Internacional, antes que un mensaje positivo, como el presidente Mauricio Macri creyó que era, fue un mensaje negativo, de preocupación, que transmitió inestabilidad, porque básicamente hay que conocer historia antes de volver al Fondo Monetario Internacional en estos términos. Por eso está pasando lo que está pasando, que un día de paro como el día de hoy, renuncia de repente el presidente del Banco Central y tenemos a alguien designado por el Fondo Monetario Internacional, porque se subestimó el poder del Fondo Monetario Internacional para decidir sobre la política económica argentina. Y por último, esto es muy importante, se hablaron de rumores sobre dolarización de la economía. El Tesoro de Estados Unidos, uno de sus representantes, había salido a decir esa declaración, que a mi criterio no fue aleatoria, es la postura del Tesoro, que asuma Sandleris y que se... no haya ningún tipo de posibilidad de intervenir en el dólar como establece el FMI, corre la posibilidad de una dolarización y establece la flotación libre. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dólar pasa de 40 a 45, esto va a estar en el marco de la flotación libre, porque para el Fondo Monetario Internacional, si el mercado decide que el dólar esté 45, eso es bueno, porque eso es más competitividad para la Argentina. Una nueva solución, porque estás hablando, Víctor Hugo, y no tenés audio. Sigamos mientras tanto, mientras se conecta tu micrófono. Sigamos, por favor, con una segunda placa que tiene que ver efectivamente con la herencia de Caputo en lo que hace a dólar, a tipo de cambio, y después en lo que hace a reservas. Yo quiero mencionar esta cuestión porque la verdad es que la placa no se terminó de cargar, por favor. La verdad es que se habla de Caputo con una herencia muy mala, pero en realidad lo que tenemos es que es lo mismo que Sturzenegger. Por eso no cambia la política económica con el cambio de nombres. Es sencillamente un cambio de nombres. Sturzenegger llegó el dólar, y estamos siendo generosos porque Sturzenegger asumió con el dólar a 9. Pero estamos hablando desde antes de la corrida. 20,18 estaba el 20 de abril. Arranca la corrida, se va el 15 de junio con 28,35. Una suba del dólar de 40%. Y si se fijan, el 25 de septiembre, cuando se va Caputo, habiendo partido de 28,35, termina 39,50, fue hace algunas horas, después terminó bajando a 38 y pico, pero casi con un 40% de suba del dólar. Es lo mismo, no estamos hablando de una mala gestión de Caputo en relación a Sturzenegger o en relación a otros presidentes del Banco Central. Estamos hablando de cambio de nombres, porque la política económica seguirá siendo la misma. En realidad, lo que queda muy claro con Sturzenegger, con Caputo, es que no saben lo que ellos creen que saben y lo que la gente piensa que saben. Y lo que Macri creía o mentía cuando decía el Dream Team. ¿Qué queda del Dream Team? Prácticamente no queda ninguno. Pero quiero decirles que en la columna les voy a mostrar algo de Sandleris.
no acertó un pronóstico. De todo lo que ha dicho, nada se hizo realidad. Podemos decir entonces tampoco entiende nada. Igual que Sturzenegger, que permitió que el dólar se fuera al 40% y gastó miles de millones de dólares en las Levac. Caputo, ahí falta un 10%, porque de 2018 a 39,50 casi que es el 100% de aumento. Le quedó el 40 a Sturzenegger y el 40 a Caputo. Miren lo que han hecho con la economía, lo que han gastado de reservas. Estos que son, se supone, lo vamos a escuchar después a Marcos Peña cuando decía que Toto Caputo es un jugador de las grandes ligas. No vayan a pensar ustedes que juegan Aldo Civi. Miren cómo son las cosas. Aldo Civi ahora está arriba de Boca y de River en el campeonato. Y Caputo se fue a la B. En esto de irse a la B, está bien, Víctor Hugo, por supuesto, parafraseando esa frase y esa defensa de Marcos Peña en relación a Caputo, de que él juega la Champions League, no juega en la Primera B y demás cuestiones, tercera división del fútbol argentino. Por supuesto que hay un abismo entre esa descripción y la realidad, según lo que muestra Julia. Todavía me impacta el número. Sturzenegger nos parece que es algo tan añejo y no ocurrió hace tanto tiempo, pero sí para reforzar, Julia, este aumento, que además tuvo 2 etapas donde se disparó de manera muy vertiginosa estos 10 pesos, para ponerlo en términos nominales, desde que asume Caputo hasta ahora que se va Caputo. Efectivamente, y 2 etapas de total continuidad. Yo insisto con lo que significó que Argentina vaya al FMI. Todavía el 20 de abril Argentina no estaba en el Fondo Monetario Internacional. No había rumores de default, no había la crisis económica que hoy tenemos. En todo caso, empezó una crisis cambiaria que hoy se transformó en crisis económica desde que llegó el Fondo Monetario Internacional. Tenemos datos de las reservas y con esto terminamos al menos una primera parte del análisis, que tiene que ver con cuántas reservas se fueron bajo la gestión de Caputo. Es decir, él asume en realidad el 15 de junio. Vamos a contabilizar desde el momento en que llega la plata del Fondo Monetario Internacional, era la placa anterior. Efectivamente, llega y las reservas suben a 63.274 millones de dólares. Estamos hablando de un desembolso de más de 14.000 millones de dólares. Y lo que tenemos es una constante sangría bajo su gestión, que llega a una pérdida de 13.737 millones de dólares. Casi los 15.000 millones, que en realidad no fueron 15, fueron 14.700. Y el día de ayer cerraron en 49.535 millones de dólares. Hoy parecido, acaba de llegar el resumen de variables financieras. Estamos hablando de una gestión que perdió 13.700 millones, gran parte por venta, que termina siendo fuga, venta de dólares, y el tipo de cambio en este mismo momento trepó a 40. Julia, sé que después lo vas a desarrollar, pero me quedé pensando en qué es lo que puede ocurrir en relación al dólar y en estos cambios que ha tenido el gobierno de intervenir, de no intervenir, de vender, de no vender, de esta franja de flotación de un dólar que no traspase los 40 y que tampoco baje de los 38, algo que igual de todas formas es impensado. Una primera línea de lo que se puede llegar a venir, ¿intervención o no intervención? No, está claro que la decisión del Fondo Monetario Internacional es flotación libre. Y flotación libre, si significa devaluación, será devaluación. Digo, si significa dólar a 45, a 50, será ese dólar. Y el FMI en esto es tajante. Yo creo que ese debió haber sido el punto en el cual el gobierno tuvo que haberse plantado en la negociación. A mi criterio, ese es un eje fundamental, no solo por la cuestión del valor del dólar, sino por la estabilidad. Tipo de cambio previsible genera estabilidad económica, y lo que el gobierno necesita con urgencia, más ahora después de que se fue el presidente del Banco Central por segunda vez, es estabilidad. Y lo que genera la flotación es una fuerte inestabilidad en virtud de la crisis económica que atraviesa Argentina. Guido Sanleris, el que va a continuar